Del proyecto tomar los siguientes datos. El primero es el perfil topográfico. A la izquierda ustedes en este ven un perfil topográfico, entonces aquí está. Esto es una topografía de un bombeo, ¿no es cierto? Llega acá y después sube el bombeo hasta la planta de tratamiento. Eso es lo primero que vamos a tener. Lo que necesitamos también son los niveles de agua. ¿Dónde necesitamos los niveles de agua? En la toma, obviamente, y en la descarga. A veces, en la toma puedo tener dos niveles, un nivel bajo y un nivel alto. Eso dependiendo dónde está el agua en el cárcamo de bombeo, si está en un nivel de arriba o está en un nivel de abajo. Eso hace variar la altura estática. Ya hemos visto eso. Va a haber entonces variación de la altura estática. Necesito saber también, si estoy por bombeo, las curvas características de las bombas. Curvas HQ de las bombas. Obviamente es necesario tener las curvas HQ para saber cómo va a estar la eficiencia y el kilowattaje. ¿No es cierto? Son tres siempre curvas que te presentan, las curvas HQ, la eficiencia y los kilowatts. Siempre te dan, todos ellos siempre te van a dar esas características en las curvas características de la bomba. Luego, algo importante que muchos fabricantes no te dan es el momento de inercia. Este momento de inercia de las bombas es ultra importante. Toda fábrica que se respete, de entrada te va a dar entonces cuál es el momento de inercia de las bombas, porque del grupo motor bomba, ¿no es cierto? Porque obviamente eso tiene que ver con el flujo transiente, con el cálculo del flujo transiente, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a tener, ¿no es cierto? ¿Qué motores vas a tener? El grupo motor bomba, ¿no? Y luego necesitamos saber los caudales. Entonces, es una serie de datos, son una serie de datos que necesitamos entonces extraer de las bombas. Bien, dos. ¿Qué dato más vamos a necesitar? Vamos a necesitar diámetro, clase de tubería, ¿no es cierto? Presiones máximas. A veces te dan mínimas. No todos los fabricantes te dan mínimas. Estas las que son de vacío. ¿Ya? No todos te dan. Porque esto, la presión mínima, es la presión de vacío, normalmente. ¿Ya? Y no te dan los fabricantes. Muy raro el fabricante te va a decir cuánto es que resiste su tubería al vacío, ¿no es cierto? Entonces, eso no, normalmente no lo hacen. Pero si lo tienen, sería una maravilla porque van a poder calcular la presión crítica y con la presión crítica van a determinar si la tubería resiste o no resiste una determinada presión de vacío. Una vez que has hecho esto, entonces empezamos ya a hacer el modelamiento en pocas palabras, ¿ya? El modelamiento, ¿cómo vamos a hacer el modelamiento? Primero, vamos a analizar a flujo permanente. Es decir, si aquí tengo una bomba, ¿cómo se comportaría la bomba a flujo permanente? Sin nada que hacer. ¿No es cierto? Estos son para flujo permanente y así definimos los datos iniciales, ¿no es cierto? Vamos a definir con esto los datos iniciales. Luego, 4. Una vez que has hecho eso, vamos a hacer el análisis transitorio. Flujo transitorio, ¿no? Transitorio nomás ya lo vamos a decir. qué sé yo, sin protección. Tal cual. ¿No es cierto? Voy a hacer nada sin medio de control alguno, no le voy a meter protección alguna. Lo único que vamos a considerar aquí en la protección no hay que ver siempre la válvula check, ¿no? Eso siempre tiene que haber. Porque eso es parte de cómo colocas tú las bombas, válvula check. Entonces, la válvula check es la única protección, digamos, que hay en la bomba. Eso impide, entonces,
que la bomba gire en sentido contrario. Pero ustedes bien conocen que la válvula check, cuando está cerrado, va a generar un rebote, ¿no es cierto? Ese rebote, cuando se junte con, si hay separación de la columna, si hay junte de las dos columnas, ahí voy a tener problemas, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto. Por lo tanto, en este análisis de transitorio lo hago sin protección. Entonces, cuando hay eso, finalmente si sucede que no me aguanta la tubería, entonces voy a hacer análisis de transitorio con protección. Y voy a poner entonces algún medio de protección, qué sé yo, válvula anticipadora de golpe de ariete, no sé, algo voy a poner aquí, ¿no? Torre de equilibrio, válvula anticipadora, voy a poner un hidroneumático, puedo poner muchas cosas, ¿no es cierto? Ya hemos visto un montón de medios de protección, ¿no es cierto? Una vez que seleccionas el medio, ustedes saben, seleccionando el medio lo que se hace es correr optimización. Voy a correr entonces una optimización del sistema. Un segundito, voy a sacar mi manual. ¿De acuerdo? En este proyecto se ha utilizado tubería, a ver un cachito, tubería de acero, ASTM A53, grado B. Entonces, fíjense que lo primero que ustedes me están diciendo es qué clase de tubería voy a emplear, ¿no es cierto? Lo segundo que me tiene que decir es de qué diámetro, señor. Es el diámetro, es 18 pulgadas. Esto es 0.4598 milímetros. No, metros. Ya está en metros. Metros, ¿no es cierto?, de diámetro. Luego me tienen que decir cuál es el espesor de la pared. Es importante que me digan el espesor de la pared. Espesor de la pared. Y el espesor de la pared en este caso es 0.312 pulgadas. Lo que equivale a 7.92, creo que es. Aquí está 7.92, 48 por 10 a la menos 3 metros. Bien, entonces tengo todos los datos que se refieren a la tubería. Después vamos a ver un poquito de la tubería, las diferentes tuberías de acero. En realidad no hemos entrado hasta ahora a materiales, ¿no es cierto? Materiales las hacemos al final. Una de las tuberías más populares, digamos, entre los ingenieros es esta tubería de acero ASTM grado B, A53 grado B. Se utiliza mucho. Bien, eso es una tubería. Ahora en bombas. Es otra de las cosas que me tienen que decir las bombas. ¿Qué tipo de bombas son? Todo, ¿no? Las bombas son, a ver, ¿cuántas? 5 bombas. 5 bombas. 5 bombas verticales. Cuando me dicen que son bombas verticales, claramente estoy decidiendo de que no hay succión, solamente impulsión. En una bomba vertical, el motor está afuera, la bomba está dentro, está en el agua. ¿No es cierto? Como la bomba está en el agua, entonces ya no tiene succión, simplemente va a tener impulsión. Entonces, lo siguiente que me tienen que decir es, ¿qué marca? ¿Qué tubería es? Esta tubería es American Turbine 12M70.
Entonces, es esa tubería que tiene 11 tazones. O sea, es una multietapa, ¿no es cierto? Es una de 11 tazones con velocidad de 1760 revoluciones por minuto. Entonces, ahí están. 4 operan, una reserva. Ahí están las 5 bombas. Entonces, 4 van a operar, está en reserva. Ya tengo la bomba. Ahora bien, tengo que ver los cárcamos. Cárcamo. El cárcamo, vamos a ver. Nivel de operación. Si es cárcamo, tiene 2 niveles de operación, un nivel alto, un nivel bajo. El primero de los niveles está a 1752.05 metros sobre el nivel del mar y el segundo está a 1754.24 metros sobre el nivel del mar. Y la descarga es única. Esto te hace variar la altura estática. No se olviden eso, por favor, ¿ya? Aquí hay entonces una variación de la altura estática. Va a haber una variación de la altura estática. Entonces, cuando está en alto, cuando está en bajo, entonces lo que hace es variar la altura estática. Entonces, la descarga está a 1924.20 metros. Es también metros sobre el nivel del mar, ¿no? Todos son metros sobre el nivel del mar. Y lo único que me falta es el caudal, que es 180 litros segundo. Entonces, son todos esos los valores que voy a necesitar. Analicemos un poco. Nos han dicho a la primera, ¿no es cierto? En la primera diapositiva, en la primera que estamos hablando, ¿qué necesitamos? Del proyecto perfil topográfico tenemos. Niveles de agua tenemos, ¿no es cierto? Niveles de agua vamos a tener. Perfil topográfico tenemos. Niveles de agua tenemos. Curva HQ del sistema nos falta. Momento de inercia tenemos, ¿no es cierto? Tenemos varias cosas, ¿no es cierto? Y están acá. Sobre todo tenemos los datos que hacen a la tubería de acero, a las bombas, al cárcamo y al caudal, que es básicamente lo que es más interesante, aparte de que me están faltando las curvas HQ de la bomba, que las requiero las curvas HQ. Entonces vamos a hacer algunos calculitos previos. Vamos a calcular la resistencia contra sobrepresiones. Un segundito, por favor. Ya. Vamos a ver entonces la resistencia contra sobrepresiones. Para el cálculo de la resistencia se utilizan los datos que el fabricante me va a dar algunos datos. Vamos a ver qué datos se requieren del fabricante en la resistencia contra las sobrepresiones. Primero, necesito saber el espesor de la tubería. El espesor de la tubería es igual entonces a la presión de trabajo multiplicado por el diámetro exterior sobre 2 veces S. Vamos a poner aquí qué cositas son cada una de esas cosas. T
es espesor de la tubería. Este espesor de la tubería debe venir en pulgadas. Todo esto en pulgadas, señor Sena. Eso, no se olviden que es ASTM, American, ¿no es cierto? Es, American Standard Testing Materials, creo que es ASTM. P es la presión de trabajo. Y la presión de trabajo viene, obviamente, en los sistemas norteamericanos, viene en PSIs. D es el diámetro exterior. Y el diámetro exterior viene en pulgadas. Finalmente, S es el esfuerzo permisible. Y el esfuerzo permisible también viene en PSIs. ¿No es cierto? Bien. Tendríamos que buscar en Internet, porque yo no tengo de aceros, debo tener por ahí. British Standards tengo. ¿Cuánto es S? Porque S me tiene que dar el esfuerzo permisible. No, no es SIPS. S, para ver, lo que me está importando aquí es la presión de trabajo. ¿Cuánto va a ser la presión de trabajo? El resto, tengo espesor de la tubería, tengo diámetro, me falta el esfuerzo permisible. Este esfuerzo permisible es de fábrica. Fábrica me va a decir entonces cuánto es el esfuerzo permisible. Un segundito, voy a buscar mis manuales. Tengo algún manual de aceros. ¿Ok? S para estas condiciones, S va a ser igual a 17.500 P6. Eso es, a ver, eso es entonces 120.66 megapascales. Listo, señores. Entonces, lo que quiero que ustedes me den es cuánto es la presión de trabajo en megapascales. Trabajando, señores. Tienen la formulita, tienen los datos. ¿Ya? Trabajen, trabajen. El espesor de tubería es ese 7.92 por 10 a la menos 3. ¿No es cierto? 7. A ver, ¿dónde está?
Sí, te da un dato, ¿no es cierto? ¿De cuánto es? 7.9248 es al menos 3 metros. Pero tú necesitas en pulgadas, es 0.312 pulgadas. Está también, ¿no es cierto? Entra en pulgadas. No se olviden las unidades, por favor. ¿Cuánto es la presión entonces? Primero en P6, ¿cuánto es la presión? En P6 me sale 606,56. La presión va a ser 606, ¿no? Punto 7P6. Conviertan esto a kilogramo por centímetro cuadrado y conviertan esto mismo a megapascales. Facilito es hacer la conversión en sus máquinas ahí, si no entran al internet, ya tienen el P6 y hacen la conversión. Ya está. En kilogramos sobre centímetro cuadrado me sale 14. Muy poquitito. 606 P6 es gigantesco. No, perdón. 42,66. Ah, está bien. 42.7. 600. 42.600. 663. Ya, no importa. Pero te estás dando cuenta de esto, a metros de columna de agua es 426 metros de columna de agua. Entonces, poco por 10 hay que multiplicar, ¿no es cierto? Poco más o menos eso nos da la idea de que estamos bien. El acero es muy resistente, ¿no ve? Por eso voy a tener 426.55. Y eso en megapascales es muy rapidito, es 4.18 megapascales. ¿No es cierto? No se necesita gran ciencia, como les digo, para poder hacer las que se llaman, las cosas simplemente van al internet, ¿no es cierto? Y en el internet lo que hacen es, que se llama, hacen pues la conversión, ¿no es cierto? No hay duda que vamos a hacer la conversión en el internet. Ok, ¿qué más? Muy bien. A ver. Ya. Ahora vamos a hacer la resistencia contra ya hemos hecho contra las sobrepresiones para más o menos saber cuánto resiste. Va a resistir esto. O 426 metros de columna de agua. Eso resiste esta tubería de acero. Ahora voy a ver lo otro, que es resistencia contra presiones negativas. Miren que no he calculado nada de flujo transiente. Solamente me estoy basando en cómo está mi material nada más. ¿Cuáles son sus resistencias a la sobrepresión? Que es 426. Y ahora voy a hacer a la presión negativa. Para esto voy a tener que encontrar cuál es la presión crítica. Presión crítica. Y esto es 2 veces la elasticidad sobre 1 menos mu cuadrado delta sobre D. Muy bien, señores. Tienen que encontrar entonces el E del acero y el mu, el módulo de Poisson también del acero, que se les ha dado en la anterior lección. Una de las lecciones tenemos entonces los dos. Tengo el E, que es el módulo de elasticidad del acero, y el mu, que es el módulo de Poisson. ¿Ya? Así que vean, por favor, yo también voy a ver, para acordarme, está en la parte 3, creo.
¿Se les ha dado una tablita? Sí, en la parte 3 tiene acero en dos unidades. Uno es elasticidad en newton por metro cuadrado y el otro es en kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, la elasticidad del material, mu es 0,30 para empezar. Eso lo estoy sacando de sus materiales. ¿Ya? Entonces, para empezar, de la tabla que hemos ya visto, mu es 0,30. Y la elasticidad del acero, voy a ver en la tabla, estoy mirando en mi presentación PowerPoint, 2030 por 10 a la menor, por 10 a la 3. Entonces, esto es 2030 por 10 a la 3 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Con eso, ustedes me tienen que sacar cuál es la presión crítica. Ya, trabajando. ¿Cuánto es? Inge, ahí el valor de delta, ¿cuánto tomamos? ¿De qué? De delta. Es una fracción, puedes tomar, como que los dos tengan las mismas unidades y ya está. ¿Te das cuenta? O es metro sobre metro, o es pulgada sobre pulgada, o es lo que quieras sobre lo que quieras, tiene que ser lo mismo, las mismas unidades. No, me refiero a qué simboliza delta. La D me imagino que El es el diámetro. espesor de tubería. Ah, ya, gracias. Me sale 23,23 en kilogramos sobre centímetro. Eh, 23,23. Que corrobore, por favor, esto. Este sería 2,23 32 megapascales, ¿no? Facilito, muchachos, que están haciendo después. Si no trabajan en clases, medio fregado, muchachos. Que a mí me sale lo mismo. Ya, eso debería ser. Y aquí salir, eso es la presión crítica, ¿no ve? El empleo de esta ecuación, que ya está con sus reemplazos de datos, me debería salir eso, ¿ya? Entonces, presión crítica igual 2,32 megapascales. Ok, ya se acabó. Esa es la presión crítica, la presión negativa. Por debajo de eso, tienes problemas, se va a aplastar la tubería. Una última cosa que necesitas ver cuando estás diseñando las líneas es válvulas y accesorios.
Y entonces tienes que preguntar y tienes que saber de qué PN son las válvulas accesorias, ¿no es cierto? En este caso, mínimo va a ser PN 25, ¿no es cierto? Porque van a tener que aguantar unos 25, 250, ¿no es cierto? Kilogramos por centímetro cuadrado. 250 metros de columna de agua, perdón. Metros de columna de agua. Alrededor de 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Aprox. ¿No es cierto? No te olvides que tú las válvulas que te venden normalmente son PN16. Normalmente. ¿Ya? Entonces tú tienes que pedir para este proyecto en especial, tienes que pedir obviamente válvulas cuya resistencia como mínimo sea PN25. Muy bien, hasta ahí solamente trabaja con la tubería. Esta pantalla se les ha dado a ustedes, ¿no es cierto? Esta cosita. Y atrás tiene la presión crítica, fíjense. Tiene dos cosas. Uno que es la presión crítica para el ejercicio que hemos hecho acá. Presión crítica, aquí está la materia. Bueno, hay que ver para qué material estás viendo, ¿no es cierto? Esto, quizás, las ecuaciones son las que sirven. Aquí es esta ecuacióncita y esta ecuación que hemos empleado. Este para la sobrepresión y quizás esta partecita para la presión crítica. Esto quizás no requieren esto. Es parte del ejemplo que estaba haciendo yo. Ya, aquí está la presión crítica, entonces esto no necesitan. Esto volvemos, aquí está la presión crítica, ¿no es cierto? Esta es la presión crítica y el otro es la sobrepresión que acabamos de emplear. Pero después podemos emplear esta planillita. ¿Cuál es la presión de operación del sistema? En bares, en metros de columna de agua, podemos ver aquí el caudal, los datos de la tubería, en fin, todas esas cosas podemos hacer. Y aquí abajo tengo algunos ejemplos, no todos, por favor. Ya está solamente hecho para el acero y para el PVC. Si ustedes quieren otra elasticidad de material, pueden poner aquí, por ejemplo, para el HDPE. ¿No es cierto? Tendrían que investigar un poco y poner aquí para HDPE. Si quieren otro material, qué sé yo, tienen que ponerlo acá. Ustedes tienen que ponerlo ahí. Tienen varios materiales y yo les he dado los materiales en las clases, en los archivos de PowerPoint. Ahí están. Este es un ejemplo, creo que sí, es para las líneas Lomas del Sur Colomani, de acá. Podríamos hacer para el ejemplo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y si ustedes me ayudan en el ejemplo de clases. Bien, ¿cuál es la presión de operación del sistema? Acabamos de sacar cuánto era, por favor, la presión de operación. Hemos sacado 450 metros de columna de agua, ¿no? No sé cuántos eran. 426. La presión de operación, sí, presión de trabajo es 426 metros de columna de agua. Esto es 41.78 bares. ¿El caudal cuánto era? Es dato también el caudal. 180 litros por segundo. Listo, están los 180. El material es acero. Cuando ya tengo el material acero, yo tengo que venir aquí y cambiar esto. Voy a venir al acero, en bares, el acero, por aquí está. Acero. Este estoy utilizando. ¿Ya? Esto en bares, entonces. Listo, ya he cambiado. Ahí ya está en bares. Apenas he dicho que es acero. El diámetro nominal, 18 pulgadas era este. La presión nominal de trabajo de este era 450, creo, una cosa así. ¿No es cierto? La presión nominal de trabajo. No, la presión de operación es otra. La presión de operación tengo que ver cuánto es la presión de operación. Esto es 400, esto sí es la presión de operación. La presión nominal de trabajo de la tubería. La presión nominal de trabajo de la tubería es 426.6 metros de columna de agua. Eso es 42.66 bares. 42,66 bares. Ya. La longitud de la tubería. ¿Cuánto será la longitud? Está en el perfil. La longitud de la tubería. Vamos a dejar con 1500. No sé si he dado la longitud del perfil. ¿Cuánto es la longitud de la tubería? ¿Saben? ¿Está en los datos? Según el perfil, 7.000 metros. 7.000, exactamente. 7.000 metros, ¿no es cierto? La presión de operación es, digamos, la presión de bombeo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la altura estática ahí? La altura estática más grande, ¿cuánto es?
Es decir, la diferencia de niveles. Tienes en el cárcamo te da dos niveles. La altura de descarga es una sola. Tienes que restar de la altura de descarga el nivel más bajo. ¿Cuánto se hace? Ya pues, es una simple y miserable resta. 740. 740 metros. 140 metros, creo que sí. No sé si estoy bien. De 1760 a 1940, ¿no? Metros. Sí, aproximadamente a 1900. ¿De cuánto estamos hablando? El cárcamo, nada más, cárcamo. A ver, aquí está el nivel de operación. 1924.20 es la altura de descarga. 1924.20 menos 1752.05, ¿cuánto es? 172,15. 172,15. Si tuviéramos una pérdida ideal, tendría que perder 10 metros por kilómetro. Si tengo que perder 10 metros por kilómetro en fricción, ¿aquí cuánto estaría perdiendo? Son 170, son 2 kilómetros, 2 metros más. 170 y, ¿cuánto me has dicho? 170 y, ¿cuántos metros? 172.15. Más, digamos, 3 metros, digamos, más 5 metros. Eso lo vamos a ver después en el cálculo de la bomba, muchachos. Ahorita estamos viendo más 4 metros es 170, 200 metros, digamos, ¿ya? Eso es 20 bares. ¿Ya? Perdón. En los amarillos tengo que poner aquí. 200 metros. Esto es 19.61 bares. No se olviden que son los 172 que ustedes me han calculado, más yo le estoy poniendo alguito de que es para permitir que la bomba agarre la altura manométrica. Eso quiere decir, necesito aumentar a la altura estática las pérdidas por fricción y las pérdidas localizadas. Una vez que tengo las pérdidas por fricción y las pérdidas localizadas, aumento eso a la altura estática y entonces aquí recién va a venir ese dato, ya con exactitud. Este dato aquí está aproximado. Pero en el examen ustedes me van a tener que sacar este dato con exactitud porque saben de bombeo. La longitud ya me han dicho. El diámetro exterior. El espesor de la tubería, ¿cuánto es? ¿Cuántos milímetros es el espesor de la tubería? Tienen que multiplicar por 1000 ese espesor que les he dado. A ver, ¿dónde está este espesor de la tubería, muchachos? 7.92, 48. Ya, eso es el espesor de la tubería, ¿no es cierto? Y el diámetro exterior, ¿cuánto sería? En milímetros sería 459,8. El diámetro interior tenemos, a ver, vamos a ver el diámetro interior. A ver, P por D. El diámetro exterior en pulgadas es 0.312 pulgadas, ¿no ve? A ver, Sí. Y ahí también tiene en metros, vamos a hacerlo en metros. ¿El diámetro exterior? Exterior, sí. No, el espesor de la pared, no, nada, vamos a ver el diámetro exterior. 0.4598 les he dado, ¿no? 459.8. Sí. 459.8, pero no sé si este es el diámetro exterior. Entonces, extensión del grado B de diámetro con un espesor de y con un diámetro interior de 441.4. Aquí está. ¿No ve? 441.4 tiene que ser esto, es 444, algo está mal. Este es 7.9248, está bien. Y el diámetro interior es 459.8, está bien. Está bien, esto está bien. No hay problema. Menos 2 veces el diámetro, está bien. Ahora bien, esto está bien. Ahora el área es todo lo que es amarillo tú le estás dando. Obviamente vamos a tener dificultades con el flujo transiente cuando el tiempo de cierre es menor a 2 veces L
sobre la aceleración, ¿no es cierto? El tiempo de cierre mínimo. Entonces, si yo estoy diciendo que se va a cerrar en menos de ese tiempo, por lo tanto, lo estoy generando automáticamente problemas acá. Si se cierra en mayor que el tiempo de cierre, no voy a tener necesidad de calcular nada. El módulo de elasticidad del agua está dado, ¿no es cierto? Acabamos de poner el módulo de elasticidad del material. Tenemos la velocidad a la cual está dando, está recorriendo el flujo, la velocidad con el diámetro interior. Calcula la celeridad de la onda con esas formulitas. Después vienes al paso 7. En el paso 7 acá, calculas este delta H, la sobrepresión, con el pulso de Zhukovsky, que es aceleración sobre gravedad sobre delta B. Delta B es del final a la variación final menos la inicial. Obviamente, la final va a ser 0, porque estoy esperando que haya una variación hasta que se detenga el flujo, ¿no es cierto? Y esto es 0. Tienes la velocidad inicial, que es 1.16, que acabas de calcularlo. Entonces, delta H, esta delta H es 13.61, de tal manera que la presión máxima, considerando el pulso de Zhukovsky, es la presión de operación, ¿no es cierto? Más el delta H, 33 bares. O sea, esto va a funcionar a 332 metros de columna de agua. Pero yo tengo que mi presión de operación es 400 y pico. Por lo tanto, 33 a 400. Aquí está. La presión de operación. Aquí está. Y además he calculado esta presión de operación, ¿no es cierto? En 200, perdón, la presión de operación, la presión nominal, ¿no es cierto? 42.66 bares. Yo he calculado eso. Y eso está comparando con eso. Vamos a ver en este momento. Aquí está, le vamos a poner fórmula, de dónde está sacando, rastrear precedente, con qué está calculando, está poniendo las dos, aquí. ¿Cuándo está ok? ¿Cuándo no está ok? Miren, cuando está ok, lo está comparando con esta presión. Y esta presión es la que he calculado, ¿no es cierto? Acabo de calcular, está a mano, la hemos calculado, y esa presión ha venido acá. ¿Ya? Esa presión de operación es simplemente del sistema de bombeo. ¿Cuánto voy a bombear? ¿Cuál es la altura manométrica, en otras palabras, de bombeo? ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos calculado, me dice que está ok el tiempo de cierre, ahí está el tiempo de cierre, mínimo es 12 segundos, ¿no es cierto? Entonces, esto te sirve para encontrar, entonces, cuál va a ser el mecanismo de cierre, ¿ya? Y listo, con eso ya estás. Entonces, esta planillita, que es muy sencilla, te permite, en todo caso, calcular las sobrepresiones. La presión crítica la tienes que calcular aparte. No está aquí la presión crítica. A ver, no está la presión crítica. Yo creo que en mi próxima versión de esta cosita voy a poner aquí la presión crítica directamente. Que va a ser no el tiempo crítico de cierre, sino la presión crítica. 10 voy a poner aquí, la presión crítica para presión negativa. Así entonces voy a poder manejar esta planilla Excel. ¿Alguna pregunta aquí con referencia al manejo?